Muy bien, pasamos a hablar ahora sobre este tema con el que empezamos el programa del día de hoy, que tiene que ver con el temporal en Buenos Aires y con muchísimas localidades que han sufrido inundaciones. Por supuesto que estamos al tanto de lo que están pasando, ¿no? Colectivos quedaron varados, hubo que rescatarlos, mucha gente ha perdido sus casas y demás. Bueno, ya estamos nosotros en comunicación con Emiliano Riveras. Él nos va a contar un poquito cómo es la situación y, bueno, por supuesto, cómo está el clima por ahí, qué es lo que se anuncia, ya que para hoy en algunas regiones vuelve a estar anunciado lluvia. ¿Cómo estás, Emiliano? Guillermo y Patricia te saludan. Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, si se puede decir por acá. Buen día, Emiliano. Bueno, contanos vos, ¿dónde estás en este momento? ¿Cómo está el clima? ¿Ha parado la lluvia? Bueno, mira, la situación actual, la verdad que está siendo difícil. Estamos con una previsión de lluvias del 25% para la tarde de hoy. Ya tenemos algunos nubarrones a la vista hacia el oeste. A ver, el acumulado que esperamos tampoco es tan alto, ¿sí? Son lloviznas intermitentes, pero bueno, que no van a permitir secar a la familia sus ambientes, su casa, su ropa, donde muchos han perdido todo. Claro, Emiliano. Bueno, contanos, esto comienza a partir del día viernes, ¿no? Por nuestra zona, Sí, el viernes todavía estábamos con un clima, no digo agradable, pero bueno, un sí. clima muy pesado y demás, pero ahí se desató la tormenta y demás el viernes. ¿Y cuándo empezó a subir el agua? Sí, nosotros teníamos una previsión, un aviso amarillo el jueves ya por la noche, donde se actualizó a las 7:30 de la mañana del viernes y a partir de las 8:30 del viernes empezaron a lanzar alertas, aviso a corto plazo, uno tras otro, cada 2 horas. En una hora habíamos acumulado en Zárate 80 milímetros y es por eso que a partir de allí activamos los COEs municipales para empezar a organizarnos en cómo vamos a atajar este fenómeno, ¿no? Que no esperábamos 445 milímetros totales de acumulado de lluvia, una verdadera locura para la media de mayo histórica que es de 80 en Zárate. Así que bueno, la realidad es que nos golpeó de lleno, no esperábamos por supuesto este acumulado y la situación la seguíamos de cerca desde el Palacio Municipal y también del Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde se había convocado a tanto el personal de la base de la Armada de Zárate como Prefectura de los Institutos de Formación. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días. Guillermo te habla. Buen día. Te consulto, más allá de que, bueno, de que es una precipitación mucho más allá de la media para esta temporada, ¿cómo está a nivel infraestructura? ¿Hay cuestiones que no se han hecho, mantenimiento que ha debido hacerse, como para que estas cosas no pasen? Mira, no hay hidráulica que alcance en el mundo que te aguante 445 milímetros en tan solo 24 horas. No hay. Lo hemos visto en Bahía Blanca, lo hemos visto con la Dana en Valencia. Lamentablemente tenemos que ir aprendiendo de estos fenómenos, ¿sí? Siempre vamos de atrás, por eso desde Naciones Unidas se nos inculca de trabajar en la adaptación al cambio climático, ya que es muy importante concientizar a la población, no solamente de parte nuestra, sino también de los medios de comunicación, de los cuidados, de las alertas tempranas, de las mochilas de emergencia. No hay que tomárselo a la ligera, realmente los fenómenos extremos están siendo cada vez más recurrentes. En Zárate tuvimos un diciembre de 2023 fatídico, con ráfagas de más de 120 kilómetros, que arrasó prácticamente la ciudad y la dejó a oscuras por 48 horas. Ahora nuevamente este fenómeno en tan corto tiempo. Bueno, es hora de tomárselo en serio y prestar atención a, sobre todo, el Servicio Meteorológico Nacional y las alertas que se difundan de forma oficial. Claro, bueno, Emiliano, también estamos viendo que el viaducto principal allá en Zárate realmente colapsó, dejando la ciudad, bueno, completamente aislada, ¿no? Se produjeron muchos cortes que ya han sido todos restablecidos. ¿Cómo está el tema del agua? Bueno, estamos viendo imágenes por ahí del viernes sábado, más que nada. Sí. Hoy por hoy, hoy al lunes, ¿cómo está el tema del agua? Y todas las comunicaciones ya se restablecen, ¿no? Mira, estamos pendientes de la información del Superintendente de Vialidad Nacional, así que en cuestión de minutos se evalúan los accesos y los egresos desde Ruta 12 hacia Capital Federal, ya que Ruta 9 se mantenía cortada a la altura de Campana, lo mismo que Ruta 6. Ahora esperamos también una alerta naranja por crecida de los ríos, eso va a ser un efecto tapón que lamentablemente no va a hacer desagotar
tan rápido al agua que está teniendo el barrio San Cayetano, ¿sí? En la ciudad de Campana. Así que bueno, la ruta 6 por el momento se mantiene con cortes intermitentes, al igual que la ruta 9 a altura de Campana. Luego también decirte que la ruta 9 a altura de la ciudad de Lima, al kilómetro 110, se mantiene cortada de ambos sentidos. Todos aquellos que vengan de Capital Federal o de Entre Ríos hacia Rosario se la van a encontrar cortada ruta 9. Tienen que seguir por 193 hasta ruta 8, camino a San Antonio de Areco, para volver a retomar ruta 9. ¿Se tiene más o menos un aproximado de números de la gente que ha sido evacuada? ¿Cómo se ha procedido con ellos y si se necesita ayuda? Nosotros evacuados tenemos en este momento entre 140 y 160 afectados. Tenemos muchos autoevacuados donde, bueno, hay familias que han ido a vivir a casa de familiares, y tenemos otros tantos que lamentablemente han pasado 2 noches arriba de sus techos, ya que son los barrios más vulnerables, más periféricos, y bueno, tienen miedo de que les roben lo poco que tienen. Claro, bueno, y Emiliano, estamos viendo también, después vamos a hablar con un productor, porque también estamos viendo por ahí pérdidas que tienen que ver con los campos y demás. Sí. Bueno, evacuados, ¿hay lugares preparados para poder recibirlos? Bueno, sí. hubo que improvisar, si no, bien, hay lugares. No, nosotros tenemos 2 espacios habilitados las 24 horas, los 365 días del año, donde están provistos de colchones, camas, frazadas. Los habilitamos, abrimos un tercero y ya hoy por hoy dejamos uno solamente, que es el Polideportivo DAM, un espacio que tenemos en la costanera, te diría casi 0 kilómetros, con todas las instalaciones acordes para seguir recibiendo afectados, no solamente de Zárate, sino también de Campana. Bien, Emiliano, preguntarte, las líneas oficiales, oficiales de comunicación o por ahí gacetillas que la gente pueda acceder, como vos decías recién, muy útil esta información, ¿no? Sabemos que hay muchísima gente que viaja en forma constante por diferentes cuestiones, ya sea trabajo y demás. ¿Dónde puede fijarse la gente esto? ¿Cómo está el estado actual de las rutas? ¿Por dónde se puede ir? ¿Por dónde no? Para no llevarse una sorpresa. Mira, tenemos un teléfono, el 140 de Vialidad Nacional. Anoche, última hora, no teníamos comunicación, pero bueno, esperamos que a partir de hoy ya estén trabajando. Eso es lo que uno espera. Así que bueno, esperamos que ese número, el 140, pueda ir actualizando la información a partir, como te decía, de los próximos minutos, que se actualice aquí a partir de que llegue el superintendente de Vialidad Nacional. Bien, bueno, Emiliano, ¿tenés alguna otra pregunta, Guillermo? Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, por contarnos en detalle cómo se está viviendo allí la situación. Esperemos que lo más pronto posible pueda volver todo a la normalidad. Ya sabemos que el daño está hecho y por ahí cuando el agua sube hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia y después, bueno, trabajar obviamente para que esto no suceda. Muchas gracias, Emiliano, que tengas buen día. Si me dejas hacer un paréntesis, ¿puede ser? Sí. Por favor. Bueno, hoy día lunes para Gualeguaychú tenemos una previsión de lluvias, ¿sí? Así que bueno, tenerlo en cuenta. A partir de mediodía se inestabiliza la región, donde podemos tener acumulados en torno a los 10-15 milímetros, con vientos del sector sudeste-sur a partir de media tarde. Así que bueno, no se sorprendan si los agarran algún chaparrón a partir de media tarde, incluso hasta las 7-8 de la tarde. La situación va a ir mejorando poco a poco, donde ya a partir de mañana cambian las condiciones y aparece el sol nuevamente. Muy bien. Bueno, a salir con paraguas entonces. Gracias, Emiliano. Adiós. Muy bien, seguimos adelante y seguimos hablando del temporal y en este caso sabemos, bueno, como hablábamos recién con Emiliano, que en algunos lugares el agua va bajando, pero por supuesto que hay zonas que quedan totalmente anegadas todavía y vamos a hablar justamente de Varadero. Como decíamos, mejora el tiempo, pero hay zonas que quedan anegadas y por supuesto que los que sufren pérdidas siempre son los productores. Bueno, vamos a charlar con Pablo Roller de la Sociedad Rural de Varadero. A ver, bueno, ¿cómo está la situación por allí? Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo y Patricia te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo y Patricia, y la gente que nos escucha. Bueno, mira, hoy por suerte ayer amaneció lindo, hoy estuvo lindo también, o sea, lindo me refiero a que por lo menos hay sol y no llueve, así que, viste, la zona en la que estamos nosotros es la parte de la pampa ondulada de la provincia, con lo cual el agua fluye rápido, sí se encajona en la desembocadura del río Varadero y bueno y el río Paraná, que por suerte estaba bastante bajo, con lo cual el agua va corriendo bien. Pero son muchos los milímetros que llovieron y llovió en toda la cuenca del Arrecife y del Areco, así que
que se complica un poco. La Cañada Honda, que fue un lugar que está a la altura del kilómetro 120, la 9, que fue un lugar neurálgico de los de Pelote, donde había micro volcados y demás, esa parte ya está transitable y bajó bastante porque la cuenca es un poco más chica, es de los partidos vecinos nada más. Ahora las cuencas más grandes, ya te digo, son complicadas, y nada, empieza a bajar el agua y también empezás a ver un poco el desastre que quedó y que hay, ¿no? Hay mucho faltante de hacienda, mucha hacienda ahogada, después hubo varios episodios de abigeato, tanto del lado de San Pedro como de Varadero, así que, bueno, por suerte agarraron algunos delincuentes también, pero bueno, hoy estamos viendo lo que quedó después del temporal, una red vial que está destrozada, en Varadero por lo menos está destrozada, está detonada, así que después de esto es peor todavía, alguna alcantarilla que se voló, algunos de estos puentes viejos de cientos de años que tampoco queda funcional, así que nada, medio preocupado por cómo seguir trabajando, porque todavía queda cosechar bastante, queda cosechar casi un 40% de la soja segunda, la soja primera se terminó, y bueno, y todo el maíz tardío. Así que viendo a ver cómo podemos seguir. Pablo, bueno, preguntarte también, justamente se estaba levantando, ¿no? Un poco de lo que era lo de segunda soja y demás. ¿Qué pasa con esto? ¿Se estiman, ha pasado muy poquitos días, pero se estiman pérdidas considerables? Mira, por suerte la lluvia, o sea, por desgracia y por suerte, si querés, para lo que es la soja segunda, fue solamente un día de que sufrió de agua. Bien. Así que el problema son, viste, acá tenés todas las partes bajas, que son las que se jorobaron, las que se inundaron, donde está la ganadería, que nunca habían crecido tanto, más llegaron a partes altas, pero las partes altas inundadas no son muchas. Sí, donde corrió el agua, donde por ahí alguna laguna que existía que se agranda, o sea, pérdida vamos a tener. Lo que más te preocupa es cómo la vamos a levantar y no tanto lo que se perdió. A ver, perder se perdió, por supuesto, porque esta magnitud de agua y este pelote pérdidas te ocasiona, pero es más problemático el cómo llegar a determinados campos, qué es lo que vamos a poder hacer, porque van a estar antes los campos que los caminos seguros, ya con una red vial que estaba bastante complicada, ya la cosecha venía complicada, con camiones encajados que no se podían llegar, silos bolsas que se han roto, por ahí viste que estaban con algún agujero, algo, el cereal se hincha y se terminan reventando, así que las pérdidas son varias, pero ya te digo, empezá a evaluarlo ahora, viste, recién después que pueden empezar a andar. Ayer domingo recién se podía llegar a algunos lugares, hay lugares que todavía no se pueden llegar. Claro, Pablo. Bueno, también hay que esperar que baje el agua también para que las máquinas puedan acceder, ¿no? Esto también hace una demora, ¿no? De los tiempos. Más allá del agua, ¿cómo venía Varadero en tema productivo, ¿no? ¿Venían bien? ¿Cómo es la situación? Nosotros hablamos constantemente con distintos productores de todo el país. Bueno, en muchos lugares, obviamente, más allá de lo climático, tiene que ver también con la cuestión impositiva, retenciones y demás, pero en Varadero, ¿cómo es la situación más allá de este hecho del fin de semana? Mira, desde lo productivo, la verdad que lo que parecía que iba a ser enero, que estábamos, viste, todos de rodillas para que caiga una gota, llovió dispar en enero en el partido, así que tenés una parte de la ruta 9 para el norte, si querés, que con rindes espectaculares, y de ahí para abajo donde gradé, que terminan siendo en algunos casos rindes muy magros, muy mal. O sea, teníamos soja de 1.500 kilos y soja de 4.000 y pico kilos. Algo parecido pasó con el maíz, pero fue mucho donde cayó el chaparrón, o cuán oportuno fue el chaparrón de enero. Hubo gente que terminó de sembrar los maíces en mediados de enero, bueno, con el riesgo de la chicharrita y todo, que por suerte tampoco fue. Así que yo te diría que de lo productivo estamos saltando una pata, sobre todo por la foto que teníamos en enero, ¿no? Si es por lo que vos necesitás y para que te den los números, con estos rindes tampoco dan los números para lo que viene, ¿no? Porque está, bueno, lo que decía recién, tipo de cambio, retenciones, todo el combo de impuestos municipales y provinciales que terminan haciendo que la actividad sea de muchísimo riesgo para adelante. Pero desde lo productivo, gracias a Dios, esas lluvias fueron oportunas, no en todos los lugares, pero la verdad que termina siendo un año muy bueno. La ganadería, veníamos con buenas reservas, con mucho pasto, creo que nunca había habido tanto, nunca no, pero teníamos mucho, los campos bien empastados, así que bien, hay una parte de la ganadería grande en Varadero que se hace en las islas están con mucho pasto, el Paraná no está crecido, así que más allá del desborde del Varadero un poco ahora y todo, no va a haber mayores consecuencias. Y bueno, después con toda la problemática
nacional y bueno, y particularmente acá el abandono que hay del municipio a toda la parte rural, ya sea sobre todo en infraestructura, por supuesto que se nota, bueno, y con algún problemita también en el tema de seguridad que se va agravando, porque todo lo que pasa a nivel de ciudad y de falta de trabajo y todo lo demás hace que viste que sea foco de delincuencia más rápido que en otros momentos del campo. Pablo, buenos días. Bueno, precisamente hacia allí apuntaba un poco lo que te iba a preguntar. Uno sabe que cuando estas cuestiones climáticas ocurren y sorprenden a las ciudades, la ayuda del gobierno, de las ONG y del pueblo llegan rápidamente. ¿Qué pasa con el campo? ¿Pasa lo mismo? ¿El gobierno se acerca, los ayudan o solamente Mira, cuando, Guillermo, cuando se saca? Si te tengo que ser franco, lo que recibimos del gobierno fueron llamados de pedido de ayuda, pedido de ayuda desde nosotros hacia la sociedad, con lo cual siempre respondés, ¿no? Como debe ser, pero desde tractores y bolsas para poder hacer algún terraplén, alguna cosa esa, que bueno, que tratás de estar a la orden y colaborar, porque en definitiva nosotros somos parte de la sociedad, ¿no? Que vivimos. Viste, muchos de los que están en el campo también estamos acá, o familia, o en el pueblo me refiero, ¿no? Así que, pero la verdad que lo que se vio, el espectáculo, que porque era prácticamente un espectáculo cuando paró de llover, empezó a llover el viernes, el viernes empezaron a crecer los ríos, todo, pero creció mucho y se armó todo el despelote de noche, con lo cual fue bastante trágico, porque quedó mucha gente varada, por ejemplo, Varadero agotó las plazas hoteleras, para que te dé una idea, y una ciudad que tiene unas cuantas plazas hoteleras, la agotó porque quedó mucha gente varada en la ruta. Yo el sábado, esto fue el viernes, el sábado ya pudimos salir a ver un poco, yo quería ver si podía llegar a algunos campos, ver algunas cosas, dónde pasaba el agua, dónde no. Por supuesto estaba todo cortado, estaba cortada la 41, la 191, la 9, la 9 estaba cortada en la Cañada Honda, que nunca se había cortado, sí, en el Areco, que voló el puente y, bueno, ahora sigue cortado ahí, ¿no? Uno de los puentes se había volado por allá por el 2012, no me acuerdo bien la fecha, se reconstruyó y el puente que no se había volado se terminó de destruir ahora con esta lluvia. Pero vos veías ahí, la verdad que era un espectáculo que te causaba, no sé cómo describirlo, pero la verdad una anarquía, una falta de presencia del Estado en la ruta, eran kilómetros y kilómetros de camiones, animales fainados, gente en moto persiguiendo a novillos para matarlos, bueno, vacas que pasaban flotando, ¿no? por el río, acá por el río Tala, yo tengo fotos de ahí, viste, de panzas, mondongos y cabezas de animales ahí al costado donde estaban los ríos. La verdad que era un espectáculo bastante fulero, y después los camioneros abandonados a la buena de Dios, bueno, después empezó a caer bomberos y defensa civil. Pero el Estado Nacional, la policía, que muchas veces te para la verdad, a ver si tenés la BTV al día o no, y te sacan y te hacen unos despelote y te generan un lío, ausente, donde estaban, que por ahí te paraban para hacer algo, no tenían idea, pobres chicos, de dónde estaban, qué era lo que había pasado, una falta de coordinación, de desinformación. Te informábamos por los grupos de WhatsApp, que las autoridades, viste, estar preparadas para... No una catástrofe, porque tampoco fue una catástrofe, ya te digo, pasaron 3 días y estamos reconstruyendo, pero la verdad que te da un poco de miedo, ¿viste? Tanto que se habla, tanto que se dice, y cuando pasan las cosas, la verdad que hay una falta de coordinación, la verdad que causaba mucho, ¿viste? Te pateaba el hígado, la verdad que te pateaba el hígado ver todo el espectáculo. Nosotros fuimos por toda la 9, por la 41, hasta donde pudimos andar, que eran los lugares donde podía pasar. Y la verdad que estaban, viste, mucha gente a la buena de Dios, bueno, los camiones eran kilómetros de camiones atrapados, porque habían quedado atrapados entre los puentes. La verdad que era un panorama desolador el que se vivía, y desolador desde el punto de vista del Estado ausente también. Pablo, bueno, preguntarte, veíamos imágenes, bueno, todo este fin de semana, ¿no? De que en muchos lugares, bueno, podían de alguna manera rescatar algunos animales grandes, hablamos de caballos, hablamos de vacas y demás. Allí se pudo hacer esto, la sociedad rural tiene recursos para hacerlo, alguien dio su apoyo en esto, porque sabemos, como vos decís, bueno, gente persiguiendo para faenar animales, pero hubo o se pudo rescatar de algunos campos, ¿eso corre por cuenta del productor o hay alguna ayuda?
No, eso fue solamente por cuenta del productor. No, aparte fue, ya te digo, fue medio inesperado. Sí sabíamos que venía agua, y cuando viene agua vos tratás de repuntar la hacienda, porque la hacienda muchas veces busca el albardón del río. Viste que cuando el río se forma como un cordón de las mismas deposiciones, de las inundaciones y todo, que termina siendo el albardón, entonces por ahí la hacienda busca esa parte alta y esa parte alta terminan siendo una trampa. Entonces, viste, ya, los que conocemos tratamos de sacar la hacienda de ahí. Pues ya te digo, fue el despelote grande, fue durante la noche y nunca pensamos que iba a ser tanto. Yo hoy estuve hablando con algunos, ayer y hoy estuve hablando con algunos productores, pero viste, faltante de hacienda de 15, de 40, me habló uno de 50, porque directamente el agua llegó a la parte agrícola, que normalmente no llega. O sea, sobrepasó los bajos que normalmente se inundan para llegar a zonas donde no se inundan, que vos eso lo ves, te das cuenta por el tipo de suelo, por el tapiz vegetal y todo, cuáles son las partes inundables, que si es que no conoce le parece que ahí nunca llega el agua, que fue mucho los problemas que tenés en Zárate y Campana, que construyeron barrios en lugares que son inundables directamente, ¿viste? Hicieron una macana grande como una casa, nunca tendrían que haber construido ahí, ahora pobre gente es un despelote, pero no me refiero a la gente, me refiero en realidad a los permisos municipales y todo, porque hay plazas que están puestas arriba de los bañados, ¿no? Así que imagínate lo que son los productores. Los productores, cada uno se defendía como podía entre nosotros. Uno llamaba a ver si tenía una lancha o no, y bueno, y así se fue llevando para adelante. Pero y hoy probablemente algunos de los faltantes estén en algún campo vecino o un poco más lejos, porque la verdad que se habían animales por todos lados. La verdad que no, en ese sentido no sé, vamos a ver qué es lo que termina de pasar en los recuentos y en los stock ahora, ¿no? Y ya te digo, por suerte y gracias a Dios, los ríos principales, que son el Varadero y el Paraná, donde desagota toda la cuenca del Arrecife y del Areco y de la Cañada Honda, no estaban crecidos, con lo cual el agua va corriendo, porque si eso está crecido hace tapón, y bueno, el agua dura un montón, y bueno, y ahora ya empieza a hacer frío y el pasto no crece. Entonces, si está mucho tiempo el agua, se pudre todo el pasto, el tapiz vegetal, y te quedas sin alimento para la siembra. Lo que era un vergel, porque tenías pasto por todos lados, pasa a ser un desastre porque queda todo quemado y sin posibilidades de crecer por el frío. Así que nada, estamos a nada de que empiece a helar, ¿viste? O sea que va a ser un invierno en algunos sectores donde el agua va a quedar y todo, va a ser un invierno bravo para los productores. Bueno, ojalá que a partir de esto, lamentablemente, se empiece a poner el foco en cuestiones que tienen que ver con infraestructura, con permitir o pensar que algo de esto puede pasar y tomar las precauciones del caso, y por ahí aquellos que tienen la responsabilidad de hacer estas cuestiones, acercarse a personas como vos y como muchas otras que al vivir ahí, al conocer la zona, la región, el terreno, puedan aportar muchos datos y muchas cuestiones. Bueno, Guillermo, yo te agradezco la esperanza, pero la verdad que uno está descreído de todo lo que es la política, y creo que es a nivel general. Vos ves las participaciones ayer que hubo en las elecciones de Cava y las participaciones que está viendo, la verdad que la gente está descreída, siempre ve esa pelea, esa pecata minuto entre los partidos, la verdad que nada, ojalá que sí, pero me parece que viven una campaña eterna con estas elecciones cada 2 años, y me parece que los ciudadanos somos rehenes de esta lucha, y el campo particularmente, porque cuando vos escuchás las declaraciones de los funcionarios nacionales con respecto a la retención y todo, la verdad que me parece que son poco alentadoras lo que viene para adelante. A nivel municipal y provincial, viste, hace rato que están los mismos funcionarios, y la verdad que es poco y nada lo que han hecho para el sector. Sí nos han sacado muchísimo y no han devuelto prácticamente nada, por lo menos en nuestro partido, así que ojalá que se cumpla tu deseo, pero lo vemos difícil, muy difícil para adelante. Bueno, Pablo, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta comunicación. Que tengas un buen día. Gracias por estar presente aquí en Infofederal. No, por favor. Gracias a ustedes por ocuparse de lo que nos pasa. Gracias, Guillermo Patricio. Un saludo. Saludos. Buen día. Bien, le damos continuidad a esta mañana y vamos a hablar de la realidad agropecuaria de Frías, Santiago del Estero. Adrián Giorvandi es ingeniero agrónomo, actualmente preside la sociedad rural, y nos comenta sobre su participación en el grupo CREA, Semiárido Norte, como productor agropecuario. También nos trae actualidad sobre las actividades de la sociedad rural de Frías. Creo que esto es muy importante para los productores,
para los productores que compartimos esta jornada, porque es un intercambio de información en la cual de una forma o de otra nos vamos intercambiando información y evitando por ahí caer en errores que si estuviéramos solos, como por ahí los productores somos de prueba y error, lo vamos cometiendo hasta que nos vamos dando cuenta. Y lo más importante es que por ahí vas advirtiendo cosas nuevas que están llegando, que no hace falta que vos los vayas a descubrir, sino que tu colega, tu productor vecino, la trae a la nueva tecnología y vos la podés copiar. Entonces el intercambio es muy positivo, productivamente te ayuda a entrar en una zona de excelencia y te evita por ahí sortear los obstáculos que te va poniendo la naturaleza en cuanto a los climas, en cuanto a las adversidades de temperatura y bueno, creemos que juntarse y compartir todo esto está muy bueno. Bien, ponemos un poquito en contexto, estamos cerca de Frías, aquí más cerca de Choya, pero ¿cómo es la realidad de agroproductiva de la zona? Mira, toda la zona esta, lo que sería el faldón que corre de norte a sur entre las sierras de Guasayán y las sierras de Ancasti, o hasta el límite de la ruta 9, es una zona semiárida con precipitaciones que oscilan entre los 580 y 600 milímetros de promedio anual, pero con una gran dispersión en esa media. O sea, vos tenés años de 300 y años de 900, entonces los años de 900 son extraordinarios y los años de 300 por ahí tenés que sortear las sequías extremas que se te complica totalmente por la falta de producción forrajera. El 80 o el 90% de todos estos establecimientos son ganaderos y la relación entre la ganadería y el agua es lineal. Llueve más, tenés más ganadería, mejor estado, mejor condiciones, más pasto. Cuando te falta el agua se complica todo. Entonces es una zona complicada porque por la variación de los años. Entonces los diferentes años te van haciendo como reposicionar o reubicarte de vuelta en el lugar donde estás. Hay que ser muy versátil y muy rápido en las tomas de decisiones. Bien, me imagino como dirigente gremial, por supuesto, la invitación a que los productores pequeños, productores y medianos, los que no están todavía integrados, no digo en un grupo CREA, pero sí participen de las instituciones como la ciudad rural, donde además de la función gremial tienen esta función de extensión de información, ¿no? Sí, nosotros estamos con varias jornadas, hacemos normalmente varias jornadas en nuestras instalaciones de la sociedad rural para capacitación de los productores, de los pequeños y medianos productores rurales. Hicimos dos la última vez, una de riego conjuntamente con el INTA, que fue hace 10 días. La anterior fue de manejo de hacienda, prácticas de buen manejo para la hacienda. Y en la segunda semana de junio estamos haciendo otras jornadas también con el INTA para lo que es la conservación de la humedad de los suelos agrícolas, con un profesional que viene de Santiago del Estero, un idóneo en la materia, y posiblemente, que esto es nuevo, vamos a estar haciendo otra jornada, no sabemos bien si en junio o en julio, sobre lectura de bosteo de los animales para ver en base al bosteo, saber el estado sanitario de ese animal y el estado de nutrición de ese animal. A través del bosteo, en la calidad del bosteo, uno puede saber si está comiendo bien o mal. Bueno, vamos a seguir adelante y hablamos ahora sobre la radiografía de la producción agrícola argentina. El Instituto de Clima y Agua analizó las secuencias productivas de las últimas 6 campañas. De acuerdo con el mapeo de las 5 más frecuentes, incluyeron rotaciones de maíz, trigo y soja. Vamos a escuchar a Diego de Abeleira, del INTA Castelar. Mi nombre es Diego de Abeleira, soy del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar y coordino el Mapa Nacional de Cultivos. En este trabajo estamos presentando un análisis de secuencias de cultivos de las últimas 6 campañas a escala nacional. El Mapa Nacional de Cultivos, al presentar una alta resolución de 30 metros, permite caracterizar lotes y, como está realizado a escala nacional, permite caracterizar las diferentes regiones de Argentina, en este caso, analizar secuencias de cultivos, identificando cada campaña qué cultivo se sembró. De hecho, identificamos miles de secuencias diferentes y de esas secuencias, las 20 más importantes en área las seleccionamos
Y ellas incluyen combinaciones de maíz, soja y trigo. Y de estas, las 5 más frecuentes son rotaciones en este caso. Serían la rotación maíz-soja o soja-maíz y también la rotación maíz-soja, trigo-soja. La siembra de un solo cultivo por año se observó en cerca de un 35% del área agrícola y estuvo principalmente en el oeste de la región pampeana, ¿no? En zonas relativamente más áridas, el norte de Santiago del Estero y el este de Salta, pero también parte de eso en la zona núcleo pampeana. Por otro lado, el número de cereales en la secuencia también fue otro de los índices caracterizados, y ahí identificamos que en el 75% del área agrícola por lo menos hay 3 cereales a lo largo de 6 campañas. El último índice fue la cantidad de campañas con soja de primera, ¿no? Y acá podemos observar que cerca de un 20% del área agrícola presentó 4 o más campañas, ¿no?, con soja de primera sobre 6, ¿no?, lo que hace un porcentaje relativamente alto, pero en un 20% del área. Esta información es de importancia para caracterizar cómo se produce en Argentina, ¿no?, hasta qué grado hay monocultivo o rotación, dar valor agregado a los productos que se producen acá, mostrando transparencia en la forma de producción, y también permite identificar algunos aspectos a mejorar, como estos que identificamos de quizás concentración de casos de soja primera en alguna región. El Mapa Nacional de Cultivos participan actualmente más de 30 unidades del INTA, ¿no?, entre agencias de extensión, experimentales y centros de investigación. Y bueno, es muy importante el conocimiento local, ¿no?, de cada región, que hacen recorridos desde cada unidad y bueno, conocen los cultivos que hay, las diferencias que hay entre cada cultivo en cada región. Identifican en diferentes momentos del año los diferentes cultivos y los registran, siendo también una base de datos muy importante de lo que se fue sembrando, ¿no?, en las últimas campañas y en los diferentes momentos, ¿no? Esto permite tener información histórica para conocer qué fue lo que se sembró o generar quizás nueva información a partir de estos registros que se están generando. Bueno, llegamos al final, Guille, llegamos al final de nuestro lunes aquí en Info Federal por Telemax. Los invitamos a quedarse justamente en Telemax porque más programación para compartir con todos ustedes. Por lo pronto, nosotros nos reencontramos mañana tempranito a las 8. Nos encontramos mañana, ¿eh? Bueno. Saludo para todos.